¿Qué tal, gente en Bahía, Chapá? Llegamos a la ciudad de Santa Rosa de Lima y te vamos a mostrar esta ciudad fantástica de las ciudades que componen las rutas jesuíticas y misioneras aquí en Bahía, Chapá. Coca-Cola retornable va bien con tu bolsillo y tus comidas. Disfruta del sabor refrescante que te encanta y sumate a esta movida. Junta las botellas vacías y retornalas en tu punto de venta más cercano, pagando solo por el contenido. Coca-Cola, magia de verdad. Llegamos a este local en la ciudad de Santa Rosa de Lima, Creaciones Rústicas del Paraguay. Acá estamos con sus propietarios. Bienvenido. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Si se presentan, por favor. Sí, mi nombre es José Alfonso, propietario, acá con mi esposa, Ana Laura. Somos hace 10 años trabajando en el rubro de la artesanía de madera, Creaciones Rústicas del Paraguay. Iniciamos desde muy abajo y hoy, gracias a Dios y gracias a los clientes y gracias al trabajo, nuestro esfuerzo y nuestra dedicación, estamos llegando hasta ahora 16 departamentos de todo el país. A la pucha. Sí. ¿Falta un departamento nomás? No. ¿Cuál es que falta? Alto Paraguay. Bueno, así que si hay fanáticos de las Creaciones Rústicas del Paraguay, de Alto Paraguay, Sí. que se contacten. ¿A qué Así número? 0985-310072 o si no en Instagram, Creaciones Rústicas del Paraguay. Y ahí cerramos los 17 departamentos del Paraguay. Así es. Detrás de usted hay un equipo de gente que trabaja también. Así es. Hay fuentes de trabajo. Hasta ahora nosotros aquí trabajando en forma permanente somos 6 personas, ¿verdad? Ahí está. Sí, y en la temporada alta, noviembre, diciembre, donde nosotros nos especializamos con los regalos corporativos, hemos trabajado hasta 16 personas, ¿verdad? Qué bueno, sí. Y con mucho trabajo, trabajamos con empresas, y no, ahora especialmente con los regalos corporativos, ¿verdad?
un fanático de Baixapa que está mirando el programa y dice, yo quiero ese cartel que Bicho mostró. ¿Ustedes hacen envíos a todo el país? Nosotros hacemos envío a todo el país. En realidad nuestro fuerte está con los, vamos a decir, con los delivery, con los envíos, ¿verdad? Nosotros trabajamos con transportadoras y bueno, hacemos los envíos, el cliente solicita y más bien somos ya una empresa, sería ya virtual, ¿verdad? Qué bueno eso. Qué bueno. Quiero leer algunos carteles. Adelante. Justamente este cartel. Bienvenidos. Este es para la oficina. Realmente. Coapenda y pori video ahí, coape uarenda. ¿Verdad, Yami? Sí, empezando por vos. Aquí no entran borrachos, aquí salen borrachos. Ese es para el cumpleaños de mi Para los cumpleaños y la fiesta que hacemos en la oficina. Bienvenido, coapenda y pori video ahí, coape uarenda, que en otro color. Después tenemos más carteles ahí. Si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambie la meta. Importante. Que no nos falte cerveza, asado y amigos. Qué lindo, che. Asado y amigos, siempre bienvenido. Este es para vos, Yami, de tu club. Sí. Dan saludos a todos los amigos de Cerro Porteño y de todos los equipos de fútbol del Paraguay. ¿Acá de qué club? Olimpia, 100%. Olimpia. Olimpia también. Olimpia también, bueno. Acá Cerro. Santi es el equipo que invita a cerveza nomás. No tiene ningún problema, ¿verdad? Como siempre mayoría. Como siempre mayoría. Y mi corazón está dividido entre Guaraní, Luque, Olimpia. No me digas que todos los cambiaste de tu equipos. club. Cambiaste de tu club, he dicho. Y cambio todo el tiempo. El famoso Batará. Bueno, queremos mostrarle un poco los trabajos. El kit de asado, por ejemplo. Ah, mira, vos. Para el día de los enamorados. Para el mejor novio del mundo. Este, por ejemplo, Yami, es para que vos le regales acá al que te aguanta. Mira qué lindo, che. Así que se viene el 14 de febrero. Sí. Y ustedes se especializan justamente en esto, en los regalos. Exactamente, sí. Y el kit viene así completo, con la caja, tiene la tabla. Ah, mira, pues qué lindo. Todo preparado ya para el asadito. Así que hagan nomás ya sus pedidos, ahí está. Y vamos a mostrarle un Sí, poquitito. esta es la sala ya de determinación de los productos. Sería la sala de máquinas de grabado láser. Y acá preparamos un regalo también, bicho, para el equipo de producción. A la pucha. Sí, todo bien equipado. Este es un producto que... Ah, mira, chapa. Sí, todo personalizado. La tabla, el kit, todo completo. Con la vaina de cuero. Ah, la pucha, mira qué lindo. Quiero mostrar un poco esto. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Activa la tuya desde la app y obtené 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Tanto el cuchillo como el tenedor está personalizado. Este vamos a tener guardadito para nuestros viajes. Exactamente. Y la tabla también que dicen chapa. O sea, hay personas que de repente quieren ponerle el logo de su empresa y ustedes le hacen el trabajo así Exactamente. como este, ¿verdad? Así mismo, sí. ¿Y este? Este es un producto que lanzamos que es una chopera de madera. Es funcional. Este es madera por madera, maderita por maderita, mira. Es un trabajo artesanal. Sí, acá se notan Sí. las uniones. Míralo. Ah, se huele todavía la madera, pero este... Bueno, si ustedes ven la serie de vikingos y eso... Exactamente. Skull. Así se dice, ¿verdad? Sí. Skull. De ahí copiamos. Y ellos se veía, ¿verdad? Que en la época todo era vasos de madera. Y hoy estuvimos hablando con las mujeres que hacen la chastaca. Y anteriormente nos contaban que la chastaca se servía en el bambú. Así mismo. Se cortaba el bambú y ese era el plato de antes. Así es. Ahí se servía. Qué hermoso que está esto, che. Esto- Nunca vi una chopera de madera. Y prácticamente somos los primeros que fabricamos. Y una empresa mensualmente me pide gusta. por cantidad. Es nomás muy lento la producción porque es muy trabajoso. Es artesanal. Sí, artesanal. Y este es funcional, o sea, no es solamente decorativo. Uno puede cargar su cerveza o puede tomar, ¿verdad? No gotea, no pierde, no filtra. Y si filtra, no te cobramos. Voy a probar.
Vamos a Tenemos probar. que grabar nomás allá en Bahía, para. Sí, metele nomás ya. Ahí la encargada de la grabación ya nos va a preparar enseguida. Sí. Y algunos veo que hacen también, pero le pone algo adentro, ponerle un aluminio o algo. Pero no es necesario. No, así, es que Así. grabame nomás ya el tema. Ella para ahí, este vamos a llevar. Ya está, ya. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Activa la tuya desde la app y obtené 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. ¿Qué tal, gente? Baey Chapa. Por fin van a poder tener las camisas de Baey Chapa que tanto nos venían pidiendo. Hicimos una alianza con Pampero y hoy te mostramos todo. Acompáñanos. Venga. Por fin llegaron las camisas de Baey Chapa con Pampero, una alianza espectacular para que vos puedas tener esta, para los muchachos y para las chicas. Para las chicas también. Para Claro toda que- esa gente que a lo largo de estos años pidió su camisa de Maishop, ahora sí puede tener. Así. Enhorabuena, se hizo esperar, pero ya tenemos. Hagan sus pedidos al número de WhatsApp que les vamos a dejar acá y listo. Así mismo tenés el local de Pampero sobre la avenida Senador Long y también en el Shopping Pinedo. Haces tu pedido, ellos hacen el bordado y ya te entregan. Así que felices de poder decirles que ahora su camisa de Baey Chapa está en Pampero. Tanto para los muchachos como para las chicas tenemos diferentes opciones de color. Las camisas de Baey Chapa, mira lo que es esta. En blanco, no puede faltar. Y este cremita fantástico. Ahí están todos los tonos de las camisas de Baey Chapa y la oficial, que es la verde esta, que tenemos con Yami. Así que las chicas Yami pueden tener su camisa como los Sí, muchachos. Pero pueden pedir en cualquiera de estos colores, no solamente el verde. Te Hacen van sus a elegir. pedidos y listo. Qué belleza. Voy a usar, es más, vamos a probar. Enseguida vamos a probar con la cervecita. Mario, vamos a venía. mostrarle. Acá está nuestro artesano principal, que él es el que trabaja con nosotros, el que hace el 99% de los trabajos de Mario. ¿Cómo te va, Mario? ¿Llegás, pues, será? Acá, vení. Bueno, espectacular el trabajo que hace Mario. Y Acá estamos viendo cuchillos también. ¿Esto hacen todos ustedes? eso nosotros nos distribuye un artesano acá de Santa Rosa. Mira un poco, che. Sí, como... Y ustedes le ponen la madera. No, la madera le proveemos nosotros y él prepara todo. Así es. Trabajamos en equipo. Y la vaina de cuero también. La vaina de cuero también nos hace un artesano acá. Trabajamos con gente Miren un local poco. acá. Todos los trabajos que hay, che. Estas tablitas, por ejemplo. Aquí, este se va a caer. La que voy a poner acá. Quiero mostrar un poquitito. No quiero que se caiga nada. Miren estas tablitas. Esto es para los santos. ¿O no? ¿O la Pacho, sí. Ah, la Pacho, sí. Sí. Sí, la Pacho. Miren lo que es esta tablita. Este no se rompe nunca. Nunca. Este es eterno. ¿Viste popular las tablas que se parten y eso? La Pacho no. No, nunca. Es una madera... El Apacho siempre va a para estar toda la igualito. vida.
Sí. Parece que voy a comprar muchas cosas. Mira un poco, che. Este es el apacho también. Todo es la pacho, sí. Todo es la pacho. Qué bárbaros. Se va a ir la chopera. Se va a ir, sí. Se va la chopera y una tablita del apacho también quiero. Espectacular. ¿Y el Coleman? Ah, mira el Coleman. De madera también. Yo pensé que era caja de zapatos, para lucha zapatos eso. Para la cervecita ya va el combo perfecto. Miramos. Por favor. Conservadora de madera. Y vos sabés que resiste bastante el calor. Porque tiene el isopor adentro. Qué bueno, che. Seguimos viendo la producción acá de los muchachos. Hay muchísimo trabajo. Decime que esta madera es la Apache también. La pacho, sí. Y Tatayiba. Se combina la madera. Esta es una madera amarilla que es Tatayiba. Sí, se combina. Mira lo que es este cuchillo. Estos son eternos. Qué belleza. Che. Hay muchísimos Esto trabajos. Nos suelen pedir trofeo, por ejemplo, este. Entonces le personalizamos el nombre. Acá. Y Trofeo. también están los portatermos, Portatermo, portamates. portamate, todo de madera. Sí. Qué belleza. Y lo que pasa, bicho, que tenemos nosotros en nuestro catálogo aproximadamente 35 a 40 productos. Pero Sí. como el tiempo y trabajamos mucho en la parte, vamos a decir, ya nos van pidiendo. Portasalsa. Sí, salsero. Entonces, si la gente de repente quiere ver más productos, puede visitar nuestra página o si no, también solicita el catálogo, nosotros les enviamos. ¿Cómo está en el Instagram? Creaciones rústicas del Paraguay. Ahora les muestro. Sí, Creaciones rústicas. del PI. Ese es. Este es. Ese mismo, sí. Ahí está, les muestro. Ahí está. Acá están todos los trabajos que ellos tienen, que les estamos mostrando. Así que ingresan a Creaciones Rústicas del PI. Así es. Espectacular. La verdad que mis felicitaciones para ustedes y a seguir apoyando, ¿verdad? A seguir apoyando a todos los emprendedores del Paraguay, a todos los artesanos y la gente que sigue apostando por la producción Así es. de materiales autóctonos nuestros, por ejemplo, hacer los trabajos de madera con la pacho, me dice que Con hacen. zapacho, con madera, más bien vamos, madera, materia prima que se consigue dentro acá de la zona, ¿verdad? Y tratamos siempre de hacer trabajos de calidad, ¿verdad? Eso es nuestro enfoque siempre, ¿verdad? Excelente, así que Y acá, felicidades y a la artesanía. seguir disfrutando la artesanía. La artesanía combinamos también con la parte... Y ahí vamos a grabarle en Baella, pa. Sí, Arranca el año con una camioneta 0 kilómetro. Cargando en Copetrol desde 150.000 guaraníes, ya participás. Y si cargas Supra aditivada, tenés doble chance. Entérate más en nuestras redes. Copetrol, ¡vamos! Recorriendo los pueblos que con voz baja van murmurando, con más ganas que miedos y nuestra polca siguen cantando. Ay, pirosas. Hoy me la ñanderete, cabo cabo y poite, ate saco y capipe, hay pirosas. Y llegué un bigote, de yo bajame de Teba, hoy me cogí por el Teba, rosa puerta y te boté. Ya jalo pepe y co, a tu pepe le ata, ay se cose a tata, ay cose lloré. Ya el automate voy, se le curando ayer te ape, y con el tore me ape, ya ni año no doy mi
contento sé, debo pensar y bajar. Uno pego a win, ella se cantete. Devo entesar, yo sei que la cabe. A picora cae, o a saone noi. A Julieta vamos hacia iguana, pues daré cuenta que ve, va a engrasar más a tú. En un barquito de las esquelitas, María, epa, a poco amorita se fue tu teto y a quasi la curiosidad de copiar de esa época florada. Bueno Bank vino a reescribir la forma en que se vienen haciendo las cosas. Un banco que no te suma complicaciones, sino más beneficios. Atendiéndote las 24 horas, los 7 días de la semana de manera presencial y digital. Pensamos distinto porque en Bueno Bank lo único que importa es que el grande seas vos. Grande es el que hace todo lo que quiere desde la app. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Peine y pajaite aro pura heitan debe ser bote. Sapu areinte moahama no handa yerebei. Pujare petere henduja ora ku musikapu. Eremikena oi komi ba ekwese moakanundu. Oye shauka sebe Oje kijangwa Ose corazón Wimba embeasi Ombiri wibe Ahesa iyo Nyanembora ihu Aipoba hangwa Nembora ihu pape Pura hei baja Estamos con Valeria Resk, gerente general de Pampero, así que Valeria, muchísimas gracias por confiar en nosotros, en esta marca, para que por fin puedan tener los fanáticos su camisa. Bueno, yo les agradezco realmente que nos hayan elegido, es un gusto poder hacer esta alianza con ustedes. Bueno, que ahora todos los fans de Bahía Chapa puedan encontrar sus camisas aquí en Pampero. Tenemos en distintos colores, entonces, bueno, les esperamos tanto en este local de Senador Long como el del Shopping Pinedo. Vengan, elijan sus camisas y en pocos días pueden lucir, así como vos, bicho, ya todo, sí, todo personalizado, luqueado con las camisas Bahía Chapa. Y a recorrer el Paraguay con Bahía Chapa y con Pampero, así que muchas gracias. Así es. El rotativo, anda. Anda. Presionando. Un trapo para limpiar, ahí ya. Una limpieza y vas a ver cómo cambia ahí. Le saca todo el... ¡Qué bárbaro! ¿Esto? Espectacular. Espectacular. Creaciones artesanales del Paraguay. Ahí les dejo la arroba.
Qué belleza. Mira lo que es. Ese sí filtra, no paga de nada. Le vamos a regalar oro. ¿Esta hay que lavar ahora para usar o no? Sí, hay que lavar bien. Hay que lavar bien. Si me lavas, vamos a meterle ya una cerveza. ¿Será? Sí, ¿Tenés? vamos a probar. Sí, tengo. Abrimos. Ahí está. Vamos a probar nuestro. Vamos a ver si no pierde, ¿verdad? Amiga, me pierde una Mario. Ahí estamos probando. Si pierde, hoy renunciamos, ¿verdad? Estamos probando nuestra chopera de madera. Me hicieron acá los muchachos de Santa Rosa, Creaciones Rústicas del Paraguay. No, ahí está. Ahí está. Dice que si goteas y pierde, te devuelven tu dinero. Y este no pierde, señores. Esta es la cervecita. Y la reposera, bicho, no probaste todavía. Vamos a probar. Con la chopera. En el turismo también se toma cervecita. Y cuando tomas no manejas, pues entonces yo ya me salvé. Santi, ¿vos vas a manejar? Yo, chao. Qué cosa rica. Recomendado. Hacia arriba. Qué bárbaro. Daikatu mo ai kove boshe landerehe kawen betere y ante masheve ai korei koshe corazón. Bueno, estamos en la ciudad de San Ignacio con la señora Marité, propietaria de este local espectacular, a quien agradecemos la amabilidad con la que nos recibió y por supuesto invitarla a todos a que vengan, ¿verdad, Marité? Sí, muy buenos días, Bicho. Muchas gracias por venir a visitarnos acá. Bueno, es la casa de ustedes también. Este es un hotel familiar en donde, claro, invitamos a todos a que vengan a conocer nuestro establecimiento. Es sencillo, pero nosotros ofrecemos mucha calidez humana. Así mismo, un lugar espectacular que está sobre la ruta. ¿La dirección exacta cuál sería? Sí, estamos sobre la ruta principal número 1 en el kilómetro 229, llegando de Asunción, y nos identifica el mamotreto con las banderas de San Ignacio, la bandera paraguaya, por supuesto, y también la bandera de las misiones jesuíticas. Así que están todos invitados a Marité Resto Bar, un lugar espectacular que ofrece desayuno, almuerzo, merienda, cena. Tenés de todo un poco y por supuesto mucha historia. Y la posada turística Marité que acá tenemos, y bueno, el lugar acogedor para descansar en contacto con la naturaleza. Ahí está, le dejamos las imágenes. Chao. Chao. Taram, taram, tam, tam, taram, tam, taram. Bueno, Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Activa la tuya desde la app.
y obtené 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Del sabor. Guamanorire, nemandu ami, derai jujarere, de puyaite huive, enyembo emi, anianga pena. Tuishetemba nikoshia yapo, peari de veruja y jugui o paitemba egui shere saraipa tu estrella mi vida pia muy batete picario min viva dilla vui baisha dereraje iba shere no hangwa shetaru vaite apairo heka handoro topai te saimante koisha nyemuyasero she consola. La estancia para comercio, para vivienda. Mi capricho. Ahí está. Claro, en la entrada de las estancias de los campos se hacen estos carteles. Este está en proceso. Mira para los caballos, nombre de los caballos. Black Diamond. Cañaveral. Abril Quiarada, Paraguay, Danubio. Qué lindo. Ahí está. Platinum, Apocalipsis. Esos son nombres de los caballos, seguro. Sí. ¿Qué vos pensás, bicho? Sí, creo que son. No me acuerdo. Tim se llama. Esto nos trajeron para cambiar porque no le gustó cómo le hicieron, entonces le tengo que hacer uno de nuevo. Ah, miramos. Y acá mucho polvo, mucho trabajo, mucho sacrificio ahí detrás de cada trabajo. Se pasan muchos días de calor, hay días de lluvia, pero por eso nosotros valoramos mucho el trabajo de Mario, de todo el equipo de trabajo que cada día da su esfuerzo porque trabajar con empresas no es fácil, ellos te ponen fecha, te ponen límite. Claro, que hay que llegar. Hay que llegar, uno tiene que cumplir. Nosotros trabajamos en diciembre, trabajamos domingo, trabajamos hasta las 11, las 12 de la noche. Hay que meterle pata. Y es el compromiso que nosotros hacemos con los clientes y nosotros tenemos que honrar eso. Con nosotros nos responde, gracias a Dios. Claro. Exactamente. El equipo humano que trabaja Y hay veces que ya con el equipo acá no alcanza, sino tenemos que hacer con personas tercerizadas o con otros emprendedores, con otras carpinterías, porque ya el esfuerzo ya no alcanza y tenemos que contratar otras empresas. Espectacular, muchísimas gracias por a ustedes la invitación y por dar a conocer también lo que hacen y trabajo honesto, sacrificado que llegue a todo el país es nuestro objetivo. Exactamente. Y sí, la verdad está que hecha la invitación. Por eso justamente el nombre de Creaciones Rústicas del Paraguay, que hace 10 años estamos, porque la idea y el origen de todo siempre fue alcanzar a todo el Paraguay, ¿verdad? Y espectacular. Gracias a las redes sociales y gracias al sacrificio de todo un equipo detrás, hemos alcanzado ese objetivo, ¿verdad? Y bueno,
a usted agradecerle por mostrar nuestro trabajo, nuestro emprendimiento, porque esto también fortalece a todos los emprendedores, ¿verdad? Y motiva y también inspira a otros más también a lanzarse en este desafío que es el ser emprendedor, ¿verdad? Porque para empezar no es fácil, Nosotros hoy, gracias a Dios, estamos ya trabajando como empresa, pero al principio era yo solo acá con una mesita, no había este techo. Y así empezó. Así yo empecé, ¿verdad? Y después fui contratando personas y hoy día ya el trabajo, vamos a decir, físico, el trabajo práctico ya no hago, pero sí hago las ventas, toda la parte administrativa, ¿verdad? Excelente, así que están todos invitados, ya tienen la información para que puedan escribirles y hacer sus pedidos y puedan tener su chopera como tenemos nosotros. Chao. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Activa la tuya desde la app y obtené 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. ¿No está bien así? ¿Sí? Si vos te sentís cómodo, ya mío. ¿Verdad? Sí, claro. Si te querés sacar tu camisa, sacala, don. ¿Es el problema? No, mi señora después me va a ver y me va a retar. Ah, ese ya es otro tema. Otro tema. Ahí vamos a sentarnos, sentate, va, pues. Bueno, quiero que te presente acá para la gente, por favor. Bien. Buenos días todavía es. O buenas tardes. Buenas tardes. Ah, buenas tardes ya. Sí. Yo soy Elceario Benítez, un médico jubilado. Y en mi juventud yo me crié por acá, pasé por acá. Sí. Y actualmente, después de la jubilación, vine otra vez y me asenté acá. Porque mi señora vivía acá, nació en esta comarca, allá está la casa de ellos. ¿Y vos oriundo de dónde sos? Yo soy barrereño, Eusebio Ayala. Tenía un Barrero Grande. Barrero Grande, un tío cura, quien me trajo acá en Santa Rosa y fui campanero. ¿Hace cuánto que estás en Santa Rosa? Bueno, realmente viví toda mi juventud. Después me fui a estudiar medicina en Asunción. Me recibí, trabajé unos buenos años por Asunción y después me fui a Ciudad del Este y prácticamente trabajé 42 años en la medicina. En la medicina y me retiré a los 64 años. Y hace 8 años que estoy acá. Otra vez especialidad de medicina? Pediatría. Ah, pediatra. Soy médico pediatra. Importante tener un amigo pediatra. Sí. Ya que te criatura. Bueno, y dice la leyenda que quien bebió del Icuá de Sangurí siempre vuelve, porque se enamora. Y realmente mi señora me hizo beber, mi novia era entonces, me hizo beber del Icuá y volví. Hoy. Y volvimos y empezamos a trabajar acá y nosotros levantamos con el esfuerzo de toda una comunidad. Este espacio. Era un yuyal enorme y con la ayuda de la gobernación, nunca es demasiado la ayuda, pero se hizo algo, un lugar de recreo. Y el alma de este lugar de recreo es justamente la señora Ruth. Queremos agradecer a Ruth. Realmente. Que nos dejó a nuestra biblioteca en Baixapa el libro de Santa Rosa de Lima. Ahí está, nombre de Ruth Almada García. Una mujer que ayudó bastante para la producción de este programa, que por motivo de fuerza mayor y de viaje no pudo estar, pero le recordamos con mucho cariño y agradecemos, ¿verdad? Realmente Ruth es una educadora y está muy bien considerada acá en toda la región porque se involucra mucho en el mantenimiento de los ambientes. Claro. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca.
Dale guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con guaraní, el idioma del sabor. Y muy trabajadora, y ella es lo que regentea esto, porque la gente también necesita guía, ¿verdad?, para recibir un poquito más de educación y mantener estos lugares tan bellos, ¿verdad? Este es un lugar de acceso libre, gratuito, sí. Tiene una cancha de vóley que podemos mostrar un poco, Santi, ahí atrás. Hermosa cancha de vóley. Tiene un espacio está completamente de descanso. iluminado. Uno puede venir acá a desayunar, almorzar, a cenar. Y este es Y este es el mentado y el querido arroyo Sangurí. El arroyo Sangurí. El arroyo Sangurí, que nace, tiene particularidad este arroyo, nace ahí cerquita nomás, en un manantial que se llama Ucuamangura. Acá cerca. A 100 metros. Ah. A 100 metros de ahí nace, después el resto ya es todo barranco hacia allá. ¿Y hasta dónde va este? Hasta Santa María. Hasta Santa María. Sí, se va juntando con otros arroyos y drena su cauce en el arroyo que pasa, el río que pasa, en el Tebicuarú. Ah, mira un poco. Y es de este arroyo aprovecha muchísima gente, los arroceros sacan agua, se surte todo, increíble es la potencia de este arroyo de un cual nomás y mantiene todos estos humedales. Pediatra jubilado, nacido en Barrero Grande, Eusebio Ayala, y malcriado en Santa Rosa de Lima. Actualmente y vivo de mi jubilación y solo me dedico a vivir. Tengo mi casa ahí que vamos a visitar un rato, en un rato, ¿verdad? Y es un pueblo muy tranquilo y se vive muy bien por acá. Y tengo mis hijos todos ya profesionales, están todos por Asunción y yo les visito de vez en cuando. Y este arroyo Sangurí fue el que me inspiró hacer una canción. Para escribir una canción. A pedido de mi señora también me dice, vos tenés bastante facilidad para la escritura, ¿por qué no hacer una canción? Y le mostré a un poeta y me dice, demasiado lindo está esto. ¿Escribiste la canción? ¿Cantás la canción o vos decís, no, yo escribo nomás? Yo escribo nomás, ejecuto la guitarra, pero no soy muy hábil en eso. Entonces le hablé a un músico, a Don Cabrera Báez, que es santarroceño, vive por Yatutal, zona de Encarnación ya, y me hizo con gusto y le puso una... Vamos a poner la canción. Música, vamos a poner la canción. Ahora mismo vamos a poner esta canción escrita acá por el doctor. Y se llama Canto a Sangurí. Y con unas tomas aéreas hechas por nuestro director, nuestro amigo Santi Ortiz. Vamos a hacer un vuelo por la hermosa ciudad de Santa Rosa de Lima con esta hermosa canción. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Activa la tuya desde la app y obtené 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Yo soy el Cesario Benítez, un médico jubilado que estoy asentado acá en el localital aquel. Y empezamos a trabajar acá. El arroyo tiene mucha leyenda, nuestro arroyo Sangurí. Yo de chico ya me bañaba acá cuando era jovencito, ¿verdad? Y volví después de 42 años
y empezamos a trabajar. Y esto está nuestro proyecto está caminando. Nuestro puente Quijá, que le pueden sacar una vista después. El que está allá. Este paso. Falta todavía algunas cositas. La agarradera, sí. Pero ya está casi todo. Y es un lugar muy lindo para pasar. Y sobre todo, la importancia del arroyo Sangurí consiste en que la población completa de Santa Rosa bebía agua de acá. Fíjense cómo los pescados están... Sí. Hay nutria. Hay nutria también. Hay nutria y pescado. Fíjate cómo Y patitos. se está moviendo el agua. Ahí hay linda pesca de tareí. Tareí sale acá. Tareí sale. ¿Qué más sale acá? Tareí lo que hay. Tareí es el que más sale. Mandií. Mandií. Ah, caldo de mandií, oigo, ¿viste? Exacto. Entonces... Fíjate vos, Santi, transparente el arroyo. Acá se ve mejor. Sí, muy lindo lugar. La gente viene a disfrutar acá. Y ahora nos vamos a ir con el doctor a conocer un bungalow. Vamos a que es para los amigos. Para los amigos. El que quiera alquilar no puede porque no se alquila. Pero es para los amigos. Tengo también tengo un tajamar gigante para la pesca. Ah, la puta, tengo tilapia. Vamos. Y vamos a tener que ir. Coca-Cola retornable va bien con tu bolsillo y tus comidas. Disfruta del sabor refrescante que te encanta y sumate a esta movida. Junta las botellas vacías y retornalas en tu punto de venta más cercano, pagando solo por el contenido. Coca-Cola, magia de verdad. Bueno, seguimos en la ciudad de Santa Rosa de Lima. Estamos con un artesano local. Si te puedo presentar para la gente. ¿Qué tal? Yo soy Néstor Segovia, del emprendimiento del Viejo Segovia, cuchillos artesanales. En mis ratos libres hago cuchillos y a tiempo completo soy estudiante y hago pintura automotriz. Mira un poco, che. ¿Hace cuánto arrancaste con el trabajo artesanal de estos cuchillos? Y sinceramente fue en la pandemia. Había escasez de efectivo y quería un cuchillo que estaba ahí haciendo el amigo Don Juan y empezaste. Y ahí empecé. ¿Pero alguien de tu familia arrancó el negocio y directamente empezaste vos? No, yo. Vos empezaste. ¿Y el Viejo Segovia en honor a...? A mi viejo. A tu viejo, a tu papá. Sí. ¿Se puede saber cuál fue el primer cuchillo que... El primer cuchillo. realizaste? Ese tengo todavía en casa. ¿Tenés en tu casa? Nunca vendí. Claro, ese tiene un valor sentimental. Claro. Ese me acompaña en los asados. ¿Y sí, similar a cuál de estos cuchillos era? A ninguno, güey. A ninguno. Feíto era. Claro. ¿Y ese está guardado? Sí, está guardado ese. ¿Y cómo empieza el negocio? O sea, alguien ve y te dice, che, Gustavo, yo quiero... Sinceramente empezó con Robert y acá el amigo José. ¿Ellos fueron tus primeros clientes? No, ellos vieron el potencial. ¿Y te pidieron un cuchillo? Sí. ¿Y te pagaron? Creo que no. No, pero para los amigos es gratis siempre, así nomás. Y para el que pide descuento, este compañero. Pues para los amigos es gratis. ¿Y después? Y después ya empezamos a salir en feria. Y después ya salían nomás ya las cosas. Vos sabés que, bueno, yo trabajo con cuchillo y me corto. Una vez al mes por lo menos me corto con cuchillo, ¿verdad? Porque hacemos fuego y pasión y los cuchillos tienen que estar siempre bien filosos, ¿verdad? Para lo que es gastronomía no puede tener un cuchillo. Es sospechoso, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Vos decís? No. Entonces yo la verdad que ya me corté varias veces y me seguiré cortando porque muchas veces pues está un poquitito desconcentrado nomás ya entra el corte, ¿verdad? Yo tengo marca de corte por todos lados. Y estos cuchillos tienen un filo que de verdad me sorprendieron, ¿verdad? Porque yo ya... Estos son hojas viejas. Se medía el filo. ¿Y vos sabés de cuchillo? Sí, la verdad que aprendí a respetarle al cuchillo. Estos son réplicas de astas de ciervo que estamos haciendo ahora para conservar la naturaleza también. Astas de ciervo. Réplicas en resina. Réplicas en resina, mira un poco, chico. Estos son réplicas. Bastante parecidos son.
¿Y cuánto tiempo te lleva hacer un cuchillo? Básicamente, porque tenemos el proceso, ¿verdad? Acá tenemos la base de la madera y o sea, acá tenemos la base principal, ¿verdad? La hoja. Que es la hoja. Y en esta hoja va la madera, ¿verdad? Ahí va. ¿Cuánto tiempo te lleva aproximadamente la creación de cuchillos? Y depende mucho de qué quiere el cliente. Para los fanáticos de God of War. God of War, los vikingos, the Vikings. Mira lo que es esto, papá. Qué belleza. Una Acá está belleza. ¿Ese qué es? El molde, por así. Ah, este es el molde. Casero, ¿no? Mira un poco. Y este es de silicona. Es silicona. Y ahí adentro se tira seguro la resina. Resina y sale el molde. Y sale el molde. Por supuesto tenemos esto que es bastante pesado. Esto es De un utilería. cuchillo de utilería. Esto difícilmente se use. Lo que más sale son de estos, los que son de machete. Claro, para asado. Pero fíjate si tenés que hacer un corte. Ahora estamos para haciendo cortar también... hueso, este es espectacular. Sí. Para hacer corte de hueso. Tu suegra. Ah, que vea. No, yo le quiero a mi suegra, le adoro a mi suegra. Después tenemos este, que tiene el escudo de nuestra bandera. Hueso vacuno. Hueso vacuno. Este sí tiene un lindo martillado. Un lindo empuña, se dice, ¿verdad? Empuña bastante bien este. Sí, puedes usar. Lo que pasa es que tiene peso, entonces cuando vos bajás, ya le acompañás nomás, porque tiene buen peso para bajar sobre la carne. Nos falta el cuchillo con abridor, que es uno de mis favoritos. Y después que estos son los cuchillos que normalmente se usa. El filo que tiene, este me sorprendió. Olvídate. Este normalmente se usa para tener así, ¿verdad? Para guardar eso. Para tener todo el día. Ahí tenés. Se quedó ahí. Se quedó ahí. Así que para regalos empresariales también, para regalarse, no hace falta que te regalen, vos te puedes regalar. Hoja de cierre. Mira lo que es este. ¿Cómo las personas pueden acceder a estos cuchillos, Gustavo? Néstor. Gustavo, te dije hace rato, me confundí. Yo ya tanta gente conozco que ya me voy. Sospechoso. ¿No me corregiste hace rato? No. Néstor, ¿cómo la gente puede acceder a estos cuchillos? Y estamos en las redes sociales como El Viejo Segovia, en todas las redes. @ El Viejo Segovia. Sí, señor. ¿Y está el número? ¿Dónde está el número? El 75-612-133. ¿Esto se puede hacer envío a todo el país? Sí se puede. De hecho, ya salimos del país también. A la pucha. ¿Se va también afuera? Sí. Qué belleza. Así que les dejamos la ¿Sabes qué? Este es el del vino. Corcho. El corcho de vino. Mira un poco. Una belleza. Así que les dejamos también estas imágenes para que vayan disfrutando de estos cuchillos y hagan sus pedidos. John Deere. No sé si conoces la marca. Sí. Disco agrícola. De disco agrícola. Mira un poco de este. O sea, el cuchillo es del disco directo. Qué buen peso tiene. Y qué buen agarre. Este es para romper hueso. Este vas a llevar. Este es tu regalo. Este es mi regalo. Barbaridad. Qué belleza. Ahí está. Pero te sirvo. Y vamos a llevar los viajes en Bahía, chapa. Acá ya tengo mi chopera. Y con los regalos vamos aumentando nuestro kit de viaje. Y acá tengo mi cuchillo. Muchísimas gracias, Néstor. No. Dije bien tu nombre ahora. Sí. Ya tengo miedo de equivocarme acá porque tiene mucho cuchillo, pues. ¿Quién es Gustavo, sinceramente? Y me quedé con Gustavo. No sé quién es Gustavo.
Pues yo soy un tipo que siempre se equivoca de nombre. Siempre cambio de nombre, pero bueno, aparte de... El único que te acuerdas es el de Moncha, parece. Ya empezamos. Un saludo a mi amiga Moncha, Romero y a HR. ¿Le seguí siempre a HR también? Sí, también. ¿Querés probar su marinera? Pagale, será. ¿Qué puta será? Vos siempre pecheás. De Santa Rosa. Chau. Pagale. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Activa la tuya desde la app y obtené 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos.